arrepentimiento, hermanos, arrepentimiento. Ahora, este tema se llama el arrepentimiento en el Evangelio, hermanos. Hermanos, aquí hay una pregunta que dice, ¿es necesario el arrepentimiento para salvación? Miren, hermanos, hay muchas iglesias en nuestros días que no predican arrepentimiento. Muchas iglesias en nuestros días que no predican. Pongo aquí una grabadora. Hay muchas iglesias que no predican contra el pecado. Hay muchas iglesias que no predican en contra del arrepentimiento, hermanos. Pero el arrepentimiento, escúchenme bien, hermanos, es muy importante, hermanos. Dice aquí, es un elemento que frecuentemente está faltando en el evangelio de hoy en día, pero es un tema prominente en la Biblia. Mire, hermano, en el Nuevo Testamento la Biblia menciona 60 veces el arrepentimiento, hermanos. 60 veces, hermanos. Ahora vamos a ver algunos predicadores que hablaron sobre el arrepentimiento, hermanos. Pues mire, le vuelvo a repetir, hay iglesias que no predican arrepentimiento. No hablan sobre arrepentirse, hermanos. Muchas iglesias dicen que la fe, hermanos, es lo único que necesitamos para ser salvos, hermanos. Ahora, piensen esto, hermano. Pablo dice que necesitamos fe, hermanos. Pero el arrepentimiento es necesario para la salvación. Es un mandamiento de Dios. Pero vamos a ver ahí, hermanos, Mateo 3, por favor. Mateo capítulo 3, vaya a su Biblia. Mateo capítulo 3, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, versículo número 8. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el 7 y 8, hermanos. Juan el Bautista dice, aquí dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11, hermanos, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mire qué tremendo, hermanos, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, hermano, Juan el Bautista predicó, hermanos, el arrepentimiento. Usted piensa que a lo mejor que soy a veces un poco duro, ¿verdad? Yo todavía no le digo generación de víboras, ¿verdad? Dice usted, si me dice víbora ya no vengo, ¿verdad? Pero mire cómo aquí vemos a Juan el Bautista, hermanos, le llamó generación de víboras a los que lo oían, pero él quería, hermanos, persuadirlos de arrepentimiento, hermanos, de que se arrepintieran de sus pecados, hermanos. Juan el Bautista es el hombre que Dios, hermanos, mandó para anunciar la venida de Cristo Jesús. ¿Y cuál era la predicación de Juan, hermanos? Arrepiéntanse. Arrepiéntate. Ahora, hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Aquí algunos personajes bíblicos que predicaron el arrepentimiento, hermanos. Aquí vemos cómo Juan el Bautista, hermanos, mandó al pueblo que se arrepintieran de su pecado y recibieran a Cristo Jesús. Que reconocieran a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y mire, hermano, dice ahí, ¿verdad? Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es una exhortación sobre el infierno, hermanos. Si no te arrepientes, pues hay condenación, hay fuego, hermanos, que nunca se apaga, hermanos. Pero vamos a ver el segundo personaje, y bueno, hermanos, vamos a Lucas 13, Lucas 13, y esta predicación un poquito más instructiva, hermanos. Estamos viendo pasajes, viendo versículos sobre arrepentimiento, hermanos.
Lucas 13, voy a leer del 1 al 5, hermanos, y para que no se duerma le voy a pedir que me ayude. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así hasta llegar al 5, hermanos. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lean el 2, hermanos. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lean el 4, hermanos. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice, hermano, versículo 5, os digo, no, antes, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Hermanos, aquí está el bendito Salvador Jesucristo, hermanos, enseñando sobre arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es el énfasis que Jesús pone? El énfasis que Jesús pone, hermano, recae en el hecho de comprender que por no ser tan malos como otros pecadores, no pensemos que nos va a ir mejor o nos vamos a salvar. ¿Me está entendiendo? Mire, yo ahorita estoy hablándole a conciencia, pensando, ¿verdad? Como si aquí hubiera puros inconversos. ¿Me está viendo? Porque el fin es que la gente que es inconversa se arrepiente y se salva. Entonces, si usted no ha experimentado, hermanos, el nuevo nacimiento, no se entregó a Jesús, déjeme decirle que Jesús le enseñó al pueblo que todos, mire, escúcheme, todos tenemos que arrepentirnos. Todo ser humano y todo pecador que no se ha arrepentido tiene que arrepentirse. Jesús le está enseñando a un grupo de personas, hermanos, que ellos pensaban, ¿verdad?, que solo algunos hombres eran lo suficientemente malos para recibir castigo, que ellos no eran tan malos como aquellos hombres. Una noticia que vi el día de hoy, creo que fue hoy cuando la miré en la mañana. A veces en las mañanas miro un poco de noticias, a veces no siempre. Agarro el celular y entro ahí a una página de noticias y ponen videos, hermanos, de las noticias. Y hay un reportaje de, creo que sí fue hoy en la Ciudad de México, subieron unos ladrones, eran 3, hermanos. Se subieron a una combi, ¿verdad? A una combi, ¿verdad? Todos sabemos que es una combi. Y se subieron a asaltar, hermanos. No a asaltar, a robar, hermanos. Y ya estando arriba de la combi, a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque en esa pecera iba una mamá con una niña. Yo creo que la niñita se veía como de unos 8 años. Imagínense una niña de 8 años, hermanos. Va con su mamá, eran las 8 de la noche. Yo creo que la noticia o el evento ha de haber pasado ayer, yo pienso. Pero, hermanos, iban en el microbús muchas personas. Se suben los 3 asaltantes. Y de repente, hermanos, cuando ya iba dando sobre una autopista la camioneta, hermanos, uno de estos 3 hombres saca una pistola y empieza a amenazar a la gente, ¿verdad? Uno se va contra un muchacho y le quita el celular, lo amenaza, el muchacho se resiste y le mete unos buenos coscorrones, unos coscorronazos que le da, hermanos. Pero miren, lo más tremendo, hermanos, es que en un momento dado del video la gente como que se quiere alevestrar y se levanta, ¿verdad? El muchacho al que le quisieron quitar el celular va contra los rateros y el de la pistola, hermanos, tira un balazo y le dio en un cachete a un señor que iba allá a un lado de él. Le dio así, hermanos, gracias a Dios no le dio en la mera cabezota, le dio en el cachete. Ahí se ve en el video donde trae la está muy fuerte, hermano, el video, la verdad. Pero lo más tremendo del video, hermanos, es que ya la gente, pues ya dice, no, pues te les vamos a meter unos cocolazos a estos, ¿verdad? Y, hermano, la gente sí se asustó, pero los ladrones también, que quisieron bajarse. Y le decían al de la combi, ¿verdad? Bájanos aquí, bájanos o te vamos a matar. Tanto así, hermanos, que como el de la combi mejor le dio más recio, estos cuates abrieron la puerta y se aventaron, hermanos. Dando la camioneta, hermanos, iba dando y se avienta. Y, hermano, pues obviamente
Le digo yo a mi esposa, ¿cómo se les ocurrió, verdad? A estos chavos, aventarse de un automóvil, dando, hermanos, en una autopista. Usted no sabe la velocidad que puede agarrar un vehículo, y sí lo sabe. Sí sabe qué tan rápido puede ir un carro en una autopista, hermanos. Ahora una combi, y estos hombres brincaron allá en Nuevo León. Una vez me pasó a mí, hermanos. Yo estaba en la prepa, como 17 años tenía, y se subió al camión. Era un camión, hermano, en Ruta 9, un camioncito urbano, y se subió el que cobra, al que checa los boletos, ¿va? Que uno haya pagado y que le hayan dado su boleto. Y se llamaba Baldomero, hermanos, el checador de boletos. Era un compañero mío de la prepa con el que yo traía broncas, hermano. Y era pleito seguro donde nos halláramos fuera de las clases de la prepa, que iba a haber pleito, hermanos. Yo me acuerdo mucho de ese día y nunca se me va a olvidar, hermanos, porque nos empezamos a agarrar en la parte de atrás del camión. Y pues yo sabía, Baldomero me iba a ganar. Entonces yo toqué el timbre de ahí del camión, jalé la cuerdita, y como tardara el camión en pararse, hermano, todavía no llegaba a la esquina, yo me aventé, hermano, usando el camión. Yo creo que yo giré como unos 100 metros, hermanos. Gracias a Dios no me maté. Gracias a Dios el semáforo, hermanos, estaba en rojo para los automóviles que venían detrás del camión. Créame, Dios guardó mi vida, hermanos. Cuando yo vi este video, yo me acordé de cuando yo me caí. Pero lo que me causó, hermanos, un poquito de inquietud es que dijeron que había pasado con los asaltantes que se aventaron. Y estaba uno de ellos, hermanos. Yo no sé cómo explicarlo, pero tenía su pata como desde aquí, hermanos, hasta acá. Se había quebrado la pierna, se había matado, hermanos. Y la verdad, créanme, aquí están mis hijos, pero gráficamente, cuando yo estaba viendo el celular así, hermanos, en la noticia, pues una cosa es ver cómo se tiran tres tipos de una camioneta. Pero otra cosa es que no te pongo una foto ahí de cómo se hizo pedazos contra la carretera. Bueno, la verdad, cuando yo vi eso, estaba así con el celular. Y cuando vi la foto, hermano, le hice así. Porque la verdad, hermano, no me gusta ver ese tipo de fotografías. Y piensa usted que ellos se lo merecían por rateros. Creo que era el de la pistola, el que se quebró la pata, el que le disparó al otro. Creo que era así. Y yo no puedo decir, se lo merecía. Mira, le metió un balazo en la cara ahí a una persona que ni la debía ni la temía. Él sí se lo merecía. Y Cristo dice, ¿y tú piensas que tú no lo mereces? Mire, esto es como decir, aquí dice, piensas que estos galileos, porque murieron de tal forma, eran más pecadores que todos los otros galileos. No, antes si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Silo y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Y diría, ¿verdad? Si fuera el día de hoy, hermanos, Jesús predicando, él diría, ¿piensas que los ladrones de la combi se merecían aquello? ¿O que eran más peores que todos los chilangos que habitan en el Distrito Federal? Cristo diría, no. Antes bien, si no te arrepientes, vas a morir de forma igual. Mi hermano, mi hermana, es el énfasis de esta enseñanza, hermanos. No pensemos que porque hay gente peor que nosotros, no piense usted que porque hay gente más mala que usted no necesita arrepentirse. Usted y yo necesitamos de arrepentimiento. Aunque ya seamos cristianos, hermanos, debemos considerar nuestros hechos, nuestras acciones y, hermanos, procurar el arrepentimiento. Yo le he dicho al Señor, dame arrepentimiento. Dame la capacidad de comprender lo que está mal, que no te agrada, y luego ayúdame a aborrecer ese pecado. ¿Me está oyendo el día de hoy? ¿Quién de ustedes hay que levante la mano y diga, yo nunca he hecho nada malo? Es más, hoy, ¿quién podría decir, hoy no hice nada malo? Tú necesitas arrepentimiento. Mucha gente cree de esa forma, hermanos. Yo no necesito arrepentirme. Piensan que son más justos que los demás.
Pero aquí vemos en la Biblia, hermanos, que Jesucristo predicó que todos los hombres, pero también las mujeres, o sea, todo ser humano, somos pecadores delante de Dios y todos los hombres tienen que arrepentirse o llevar las consecuencias de su pecado. Mire, vamos a ver Romanos 11:32, hermanos. Yo le pregunté esta semana que pasó, creo que fue el sábado, si no me equivoco, le pregunté a una persona, creo que fue el viernes, le pregunté si había pecado y dijo que no. Dijo, no, yo nunca he pecado. Ahora, hermanos, eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira decir yo no peco. Mira, vamos a ver Romanos 11:32. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, esta palabra sería así, porque Dios nos puso a todos en pecado, o nos puso bajo pecado, ¿verdad? O nos permitió estar entregados al pecado, para luego Él tener misericordia de nosotros, darnos el amor que no merecemos. Hermanos, no hay nadie, hermanos, que pueda decir, por mi religión soy salvo. No hay nadie que pueda decir, porque yo vivo bien, yo nunca peco. ¿Conoces alguno? No hay nadie, hermanos. Y eso es lo que nos enseña la Biblia ahí en Romanos 3. Vea tu Biblia, Romanos 3, 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo, hermano, un tremendo cristiano, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si aún así, hermano, usted piensa, o usted que está aquí hoy, piensa que usted nunca ha pecado, le voy a leer 1 de Juan 1, versículo número 8, hermanos. 1 Juan 1, versículo 8, y vamos a leer también el 10, hermanos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, todos somos pecadores. Si no, vaya ahí a Juan capítulo 8, hermanos. Vaya a Juan 8, ahorita se me viene a la cabeza estos dos pasajes. Este de primera de Juan y este de la carta de Juan, capítulo 8. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí. Deje ver dónde está, porque este pasaje no lo había yo, ¿verdad?, anotado. Hermanos, fíjense bien, allí en Juan capítulo 8, versículo 3, hermanos, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Fíjense, hermano, yo me pregunto siempre, ¿cómo rayos supieron ellos que estaba adulterando esta mujer? Era una trampa, hermano, muy posiblemente para la mujer misma y muy obviamente para Jesús. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, mire, era una prueba, era una trampa, hermanos. Esto decían para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lean el versículo 9, hermanos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Sí lo leen? Ni yo te condeno, vete y no. Dice, hermano, Cristo, hermanos, les dice a estos hombres, órale pues, se trata de apedrear a los pecadores, el que esté sin pecado aviente la primera piedra. Y sabe, hermanos, no hubo uno solo que su conciencia no lo acusara. Desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿verdad? Empezaron a irse uno a uno. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Que necesitamos arrepentimiento. Mire, no se engañe. Si usted dice ser salvo y está en pecado, ¿verdad? Usted todavía no es salvo, usted necesita arrepentirse. Mire, no hay nadie que sea perfecto, ciertamente. Pero necesitamos arrepentirnos del pecado. Yo no sé si usted esté viviendo en la práctica de algún pecado, pero la exhortación, hermanos, que estamos viendo es hoy, arrepentíos o pereceréis, ¿verdad? El arrepentimiento también fue predicado por el apóstol Pedro, hermanos, segunda de Pedro 3:9. Vaya a su Biblia, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, hermanos. Lo voy a leer yo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lean el 10, hermanos. Como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra, los que en ella hay, serán. Mire, encontramos aquí varias cosas, hermanos, ¿verdad? Aquí vemos que hay personas que se burlan de la segunda venida de Jesús. Mire, la enseñanza es que Cristo va a volver a venir, que viene por la iglesia y nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Yo no sé, Pablo pensaba que a él le iba a tocar, hermanos, irse en el rapto. El apóstol Pedro, hermanos, pensaba similar, ¿verdad? Que en el día, viviendo él, iba a venir Cristo por la iglesia. Ahora, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos más probabilidades de estar en el rapto que el apóstol Pablo y que el apóstol Pedro. Pero sí le voy a decir una cosa, mi hermano, mi hermana, en este sentido, ¿verdad? Gente se burla y dice, en verdad, desde que, bueno, podemos pensar, ¿verdad? Desde que Cristo se fue, todo está igual. Jesús no ha venido. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, ya pasó la Segunda Guerra Mundial. Ya nos tocó vivir una pandemia, ¿verdad? Como el coronavirus. ¿Me está viendo el día de hoy? Y hay gente que se burla y dice, no, hombre, ese es puro cuento. Eso que Cristo va a venir y va a llevar a los hermanos en las nubes al cielo es pura mentira. Y Pedro nos exhorta para no pensar de esa forma, hermanos. Diciéndonos que Cristo no retarda su promesa, que algunos dicen o la tienen por tardanza, sino que lo que está haciendo Dios, y se lo voy a traducir al chilango, ¿verdad? Es darnos chance. Dios nos está dando chance. Ayer yo predicaba algo similar a esto en el anexo, hermanos. Y yo le decía a los anexados, obviamente yo creo, usted entiende, hermanos, el contexto que es predicar a una iglesia, muy diferente a predicar a un anexo, en un anexo. Ahí hay jóvenes que se drogan, han tenido, ¿verdad?, sobredosis, se alcoholizan, han pasado congestión alcohólica, algunos de ellos, ¿verdad?, han querido suicidarse, algunos de ellos han robado, algunos de ellos han metido a casas a robar, hermanos, y nosotros debemos entender, hermano, que ellos han pasado cosas que nosotros no hemos vivido. Ahora yo espero, porque supone que ellos están encadenados o esclavizados por el pecado del alcohol y las drogas, hermano. Y yo les decía, si no te moriste la última vez que te drogaste, una sobredosis, la última vez que te alcoholizaste hasta ya no saber de ti, si no te moriste la última vez que te agarraste a golpes en la calle, si no te moriste la última vez que te metiste a robar en una casa, si no te mataron, es porque Dios todavía no acaba contigo. Mire, Dios dijo para este ladrón de la comida, ya hasta aquí fue tu oportunidad.
se te acabó la chance, ¿verdad? Ya le pusieron, como decía Chabelo, una espantosa X, ¿verdad? No, mucha gente piensa que la Biblia es un cuento de hadas. No, hombre, no es cierto, no va a pasar. Pero lo que está sucediendo, hermano, es que Cristo está teniendo paciencia con el ser humano para tener de ellos misericordia. Hermano, y el punto es, hermano, que no quiere el Señor que vayamos al infierno y que ninguna persona vaya al infierno, sino que la gente tenga oportunidad de arrepentirse. Y yo les dije ahí en el anexo, posiblemente esta es tu última chance. Yo les dije, creo que fue en el de hoy, le dije, cuando tú salgas de aquí, lo que tienes que salir haciendo es buscando a Dios, abandonando el pecado, entregándote a Cristo. Porque mire, hermanos, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Imagínense que sepamos el día, la hora y la fecha. O la fecha y la hora va de la venida de Jesús. Mi pastor predicaba y decía, ¿dónde te va a encontrar Jesús cuando Él venga? ¿Vas a estar, si Cristo viene un domingo, va a estar en la iglesia? ¿Dónde vas a estar tú? Cuando Cristo venga, ¿vas a estar en la cantina? ¿Vas a estar viendo mugreo en el celular? ¿Qué vas a estar haciendo tú cuando Jesús venga? ¿Dónde te va a hallar Jesús? Si tú eres un hijo de Dios y te vas en el rapto, cuando el Señor venga, ¿qué vas a estar haciendo tú? Hermanos, y el día del Señor va a ser como un ladrón en la noche. Imagínense, ¿verdad? Que un ladrón nos llega a su tarjeta, pasar ahí por tu casa el ladrón y tocar a tu puerta y te diera una tarjeta de presentación y te dijera, yo soy el ratero fulano, aquí están mis datos, aquí está mi teléfono, mi dirección. Esta noche a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, voy a entrar a robar a tu casa. ¿Qué haría usted, hermano? Le hablaría a la policía, ¿no? Agarraría quizás un barrote de 4x4 para sonarse al ratero. ¿Y por dónde te vas a meter, ratero? No, pues por la puerta de atrás, ¿verdad? Ah, está bien, te vamos a esperar. Estarías con tu bat ahí, ¿verdad? De béisbol para darle en la cabeza. Pero tú y yo no sabemos cuándo va a venir el ladrón. Yo espero que nunca venga aquí, ¿verdad? Yo jamás pensé, hermanos, que me iban a robar una vez. Y bueno, ya me han robado como 3, ¿verdad? Una vez salí de una tienda, hermanos. Había un poste de luz y había un teléfono, una caseta telefónica de este lado. Y había 2 jóvenes, hermano, uno acá y uno acá. Y yo salí de la tienda bien tranquilo, ¿verdad? Con mi celular aquí, ¿verdad? En la funda que se pone en el cinturón. Y yo salí bien tranquilo, hermanos, pasé por el medio de ellos, cuando iba a bajar la banqueta para cruzar la calle, uno de ellos me habla y dice, hermano. Y donde yo volteé a verlo, hermanos, el otro nomás jaló el celular y se fue corriendo. Y me fui a perseguirlo, hermanos, pero era bien ligero el condenado, hermanos. Corría como una liebre. ¿Qué lo iba a alcanzar, hermano? Salió despavorido el muchacho. Y cuando reaccioné, me acordé del que me dijo, hermano, y dije, pues ahí estaba el otro. No, hermanos, ya que iba a estar el muchacho también, ¿verdad? Estaban de acuerdo. Me asaltaron. Otra ocasión, hermanos, yo me acuerdo, estaba recién casado, me invitaban a un culto de oración a predicar. Y yo dije, no, ya no quiero ir. ¿Y sabe cuál fue la razón que yo di? Mi esposa tiene mucha ropa que lavar. Y sí, hermanos, traía una maleta con ropa antes de venirnos para acá. Fue allá en San Nicolás de los Garza, hermanos, Nuevo León. Y nos íbamos a venir ya para acá, hermanos. Mi esposa iba a lavar ropa. Creo que salíamos el lunes, eso fue un viernes. Fue un viernes antes de venirnos. Y luego, hermanos, dije, no, estoy muy ocupado, no puedo ir. Mi esposa va a lavar ropa y yo voy a arreglar una electricidad en la casa que me prestaron. Y hermanos, también íbamos a forrar un juguete de mi sobrino. Le había comprado, yo soy bien codo, hermanos, yo no gasto dinero en juguetes, ¿verdad? Pero había un juguete, hermanos, yo estaba la caja así, mira, de este ancho, y así, hermanos, eran 4 camiones de construcción, una tolva, una revolvedora, y no me acuerdo, hermanos, los otros 2 que eran. Y se lo compré a mi sobrino, yo creo que me costó casi 500 pesos, hace 7 años, hermano, ese juguete. Y ya me voy a ir para Cuerámaro, le voy a regalar algo a mi sobrino para que se acuerde de mí antes de que yo me vaya, ¿verdad? Queríamos forrarlo, hermano, eso fue, yo creo que fue cerca de Navidad, no, fue cerca así, porque nosotros vinimos en enero para acá. Entonces, creo que estoy mal en las cuentas, pero
El caso, hermanos, es que íbamos a hacer un regalo navideño, ¿verdad? Y sabe, en el carro ese día iba la maleta de ropa que iba a lavar mi esposa, la caja de herramientas con las que iba a arreglar la electricidad y el juguete que íbamos a forrar para Navidad. Nos fuimos para San Nicolás de los Garzas, de Monterrey, nos fuimos a San Nicolás. Y yo me acuerdo, hermanos, que dije a mi esposa, pues ya es bien tarde para que laves, ya es bien tarde para que yo ponga la luz. Vamos a echarnos una nieve en el H-E-B, una tienda como la Soriana, ¿verdad? Estacionamos el carro en una tienda grande, hermanos, como Bodega Aurrera, y ahí paramos el carrito y nos metimos a comer una nieve, hermanos. Cuando salimos, nos subimos al carro, nos fuimos a la casita que me habían prestado, y yo me acuerdo, hermanos, que pues ya llegó, ya era tarde. ¿Sabes qué? Voy a bajar una herramienta. Fui al carro y dije, ah, caray, no está la caja de herramientas, ¿dónde la dejé? Me metí a casa a buscarla. Total, hermanos, que llegué a la conclusión que me faltaba mi caja de herramientas. Dije, a lo mejor la que dejé en la casa de mis papás. Pero luego, hermanos, razoné y dije, caray, mi carro se veía muy solo. No estaba ni la maleta de la ropa, no estaba ni el juguete de mi sobrino, no estaba, hermanos, la caja de herramientas, no estaba mi llanta, nos habían robado, hermanos. Cuando caí en cuentas, hermanos, salí bien enojado, me subí al carro y me fui al H-E-B a buscar a los rateros. No, hombre, que los iba allá. No los encontré, le reclamé al de bodega. Le dije, ¿tienes cámaras? Fíjate en tus... No, no puedo hacer eso. Ve, levanta una denuncia. Cuando levantes la denuncia, te van a dar una hoja donde a mí me van a pedir que yo te dé esos videos, yo te los doy. Pero hasta entonces, no. Agarré el carro, hermano, le di 2, 3 vueltas a la colonia a ver si hallaba alguien con mis cosas. Me dio mucho coraje, hermanos. Cuando iba saliendo de mi casa a buscar a los rateros, mi esposa se me puso enfrente y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a conseguir nada? Tú cállate, mujer, y quítate. ¿No entiendes que me robaron a mí? O sea, a mí me robaron, a mí, hermanos. Yo me acuerdo mucho de esa palabra porque yo daba a entender cómo era posible que me hayan robado a mí. Le pueden robar a medio mundo, pero no a mí. Aquí en Cuerámaro entraron unos ladrones mientras nosotros estábamos aquí en el culto. En la casa que rentábamos se metieron los rateros y vaciaron casi toda la casa. Hermano, el ladrón no nos va a avisar, hermanos, y va a entrar a la casa y de la misma forma que el ladrón, hermano, entra a robar una casa, dice la Biblia que el día del Señor vendrá. Cristo no nos da fecha, no nos da hora y no nos da, hermanos, señal para que nosotros podamos decir, ah, ya va a venir. Mire, algunos son tan astutos que si el bendito Salvador Jesucristo hubiera dejado una fecha, hermanos, en la Biblia, imagínense, ¿verdad? Leer en la Biblia, la venida de Jesús será, o la segunda venida de Cristo será no se va, 30 de diciembre del 2022. Muchos vivirían como cerdos de aquí a diciembre. Y llegado el mes de diciembre se arrepentirían de sus pecados. ¿Me está entendiendo? Pero esta enseñanza lo que nos dice, hermanos, es que no sabemos cuándo va a ser, hermano. ¿Cuándo se acabe la misericordia de Dios? ¿Cuándo va a ser la última oportunidad? Entonces, déjame decirte el día de hoy, ¿verdad? Tú tienes que arrepentirte aprovechando la oportunidad que Dios te da. Mira, el arrepentimiento es una muestra de la bondad de Dios. Vamos ahí, hermanos, en la Biblia. Bueno, es que aquí este pasaje no lo tengo anotado. Pero déjame ver si lo encuentro. Ok. Creo que no me acuerdo, no lo voy a hallar rápido, me voy a tardar en hallarlo. Pero la Biblia dice, hermanos, o ignoráis que su misericordia, su benignidad, te guía al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento, hermanos.
Yo creo que es una de las mejores cosas que yo le puedo dar gracias a Dios. Que en su benignidad, hermanos, Cristo nos da chance de arrepentirnos, hermanos. Nos da oportunidad de que entendamos que lo que estamos haciendo está mal, hermanos. No me acuerdo dónde está este pasaje, pero el pasaje ya te lo dije, hermanos. Dice la palabra de Dios que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios en su bondad nos da chance de arrepentirnos. ¿De qué te tienes que arrepentir tú? ¿Hay algo? ¿Hay un pecado en su vida? Mire, yo sé que sí. Algunos no han dejado de maldecir. Otros, ¿verdad? Están viendo cosas sucias en el celular, en la computadora. Ahora ya hay otras personas, hermano, que están haciendo cosas que son desagradables delante de Dios, en las que tú tienes que tomar una decisión, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a haber gente, me dice la Biblia, que va a haber gente que se va a alejar de Cristo, avergonzados. Sí, a lo mejor vas a ir al cielo, pero bueno, mira, una cosa es importante: si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Ahora, si tú ya eres salvo, si ya pusiste tu fe en Cristo, si ya le pediste que perdonara tus pecados y tú estás consciente de lo que Cristo hizo en ti, pero estás batallando con un pecado, tienes que confesarlo y arrepentirte. No importa quién tú seas, no importa cuánto dinero des en el templo, no importa otra cosa, hermano, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Arrepentimiento, sí, hermanos, ese es el tema de hoy. Fue predicado por Pedro, fue predicado por Juan el Bautista, fue predicado por Jesús, es predicado, hermanos, fue predicado por el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, hermanos, vaya a su Biblia. Hechos 17, versículo 30 y 31, hermanos. Voy a leer desde el 29, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que Dios, hermanos, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Lean el 30, hermanos. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mata a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan, hermano. Fíjense, hermano, dice el 31: por cuanto ha establecido un día, hay un día de juicio en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios, hermanos, está dispuesto a perdonar. Mire, hermano, cuando dice habiendo pasado por alto, quiere decir que perdona. Dios perdona y olvida, hermanos. Dios perdona y olvida. Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Mire, hay cosas que yo hice en mi vida antes de entregarme a Jesús, antes de tener 18 años. Bueno, de los 8 a los 18 años hice un montón de tarugadas, ¿verdad? Un montón de cosas de las cuales dice Pablo: ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, ¿verdad? Y mi hermano y mi hermana, yo lo hice en ignorancia, hermanos. Ahora, hay cosas que son malas de por sí y uno sabe que son malas. Pero, hermanos, yo ignoraba la persona de Dios. Yo no conocía a Dios. Yo ignoraba la palabra de Dios. Yo no sabía la palabra de Dios. Y es muy diferente, mi hermano, mi hermana, hacer una acción que es pecado sin conocer a Cristo, a hacer la misma cosa conociendo ya a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Me está oyendo el día de hoy? Somos doblemente responsables, hermanos. A quien más se le da, más se le demanda, hermanos. Dice la Biblia: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que por ello recibiréis mayor condenación. Mire, hermano, Dios dice a los predicadores: ¿tú qué enseñas? ¿Tú qué enseñas?
tienes más responsabilidad y tu castigo va a ser más grande si no te arrepientes. A los que predicamos, hermano. Pero no es nomás para el pastor, ¿verdad? Porque el juicio, hermano, dice la Biblia que está escrito para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Va a haber un día de juicio. Y una cosa es que hayas pecado por ignorancia, por no conocer a Dios, por no conocer su palabra, pero ha llegado el momento de que decidas el arrepentimiento. Ahora, o sea, Dios está dispuesto a perdonar lo que hiciste por no conocerlo, por no conocer su palabra, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hermanos. Miren, no importa quién usted sea, usted tiene que arrepentirse. Aquí está Pablo, ¿verdad?, enseñando en Atenas en contra de la idolatría, hermanos. Tenían muchas imágenes de dioses falsos, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo los exhorta y les dice, está bien, ustedes ignoraban que hay un Dios vivo y verdadero. Es más, no estaban muy lejos, hermano, porque tenían ahí una escultura que decía que era para honrar al Dios no conocido. Y ahí empieza Pablo agarrándose de esto, ¿verdad? Dice que observaba que eran muy religiosos y luego ya les empieza a explicar, les habla, ¿verdad?, sobre la obra de Dios y les dice, tienen que arrepentirse. Hermanos, aquí vemos claramente que debe haber arrepentimiento. A mí me gusta salir a ganar almas. Hay gente que critica mucho lo que hacemos cuando ganamos almas. ¿Qué hacemos cuando ganamos almas? Le hablamos a la gente de Cristo y le decimos, ¿le gustaría hacer una oración para recibir a Cristo como su Salvador? Y si la gente ora, hermanos, nosotros los vemos como salvos por fe. Yo así lo creo, hermanos. Yo creo que Dios puede salvar un alma que se arrepiente cuando uno les predica el Evangelio. Pero hay quienes dicen, ay, ¿a poco ya porque oraron para recibir a Cristo ya son salvos? Ay, sí, ¿a poco ya porque hicieron una oración ahí ya son hijos de Dios? Mire, es difícil aceptarlo, pero es una gran verdad. Tenemos que entender que recibir a Jesús debe ser, hacer una oración, hermanos. Debe ser la expresión de un corazón arrepentido para que haya salvación. Porque si usted no está arrepentido y dispuesto a cambiar su forma de vivir, no importa cuántas veces usted rece, no importa cuántas oraciones haga, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, hermanos. Entonces, hay gente que ignora que hablamos del arrepentimiento. Sí, yo sí predico cuando gano almas, le digo a la gente, tiene que arrepentirse. Le digo a la gente, Cristo va a traer castigo, hay un infierno, hay que arrepentirse. Y yo sí digo a la gente a orar. Yo así conocí a Cristo como mi Salvador. Y cuando yo oré, hermanos, cuando yo le pedí a Cristo que me salvara, yo lo hice de corazón. Yo nunca le había pedido a Cristo algo así. Yo nunca había hablado con Dios como hablé ese día, que me enseñaron con la Biblia que era un pecador camino al infierno y que necesitaba arrepentirme y poner mi fe en Jesús. Entonces, si usted pone su fe en Jesús, si usted dice que ya puso su fe en Jesús, pero nada ha cambiado, muy probablemente usted no sea salvo. No se engañe, usted está camino al infierno. ¿Me está viendo? Usted está camino al infierno y si no se arrepiente, nadie va a cambiar ese hecho. Pero no se espante, hermano. Si usted no es hijo de Dios, pues todavía no es hermano. Pero no se asuste. Le voy a decir por qué. Porque si usted no se ha arrepentido, hoy puede considerar el arrepentimiento en su vida. El día de hoy usted puede decirle a Cristo, sálvame, perdóname, límpiame. Y si es necesario, dígale al Señor Jesucristo, dame arrepentimiento. Dígale, dame la capacidad de arrepentirme. Señor, permite que yo me arrepienta. Señor, dame arrepentimiento. Y luego, hermanos, vamos a estar viendo qué es el arrepentimiento. Vamos a ver qué no es el arrepentimiento y qué sí es el arrepentimiento. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos en esta noche.
Póngase de pie, ahí en su lugar, póngase de pie. Yo quiero que piense, medite un poco en su vida, en los caminos en los que usted anda. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni caminó por el camino de los pecadores, ni en la silla de los burladores se ha sentado, sino que la palabra de Dios es su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si estás ahí de pie en tu lugar, yo te quiero invitar a que medites, a que pienses qué consejo estás oyendo, ¿el de los pecadores? ¿En qué camino estás caminando? ¿En el camino de los malos? ¿En qué silla te sientas con los borrachos, bebedores, burladores de Dios? Yo te quiero invitar a que pienses un poco en tu vida. Y si Dios habló a tu corazón en algún área, ¿por qué no vienes al frente a orar? Ven al frente a confesar a Dios tu pecado en oración. Venir al frente es una muestra de que tú quieres estar bien con Dios. Sí puedes doblar tus rodillas también ahí en tu banca y orar. Hay algo especial en venir aquí al frente reconociendo que necesitas el arrepentimiento. No te voy a obligar a pasar al frente. Si Dios habló a tu vida y quieres pasar al frente a orar, puedes venir. Si quieres ahí en tu lugar hacer un altar, ora. Y confiesa tu pecado al Señor y tú sabes que Él te está diciendo, conozco tu pecado y te estoy pidiendo que te arrepientas. Toma un tiempo para orar, hermanos. Toma un tiempo.